capítulo 1. Vamos a leer versículo 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta reunión que venimos teniendo, gracias por las alabanzas, gracias por el tiempo de escuela, el evangelio, la lectura bíblica, han sido de gran bendición para nosotros. Queremos, Señor, poner por obra tu palabra, y para poder ponerla por obra necesitamos entenderla. Por eso te pedimos que nos ayudes en esta tarde, en este tiempo, a mí a poder explicarla de manera sencilla a mis hermanos, que pueda hacerlo con claridad en el poder de tu Espíritu, y que la vida de ellos sea edificada, sea santificada, sea bendecida por medio de tu palabra. Obra con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, saben que yo tenía alrededor de 10 años cuando iba con mi familia, después del culto del domingo que solíamos tener, visitábamos otra iglesia y las reuniones duraban hasta la medianoche. Era verano en aquel tiempo y con mis hermanas, mis primos, no sé si se acordarán, por ahí lean, que andábamos siempre juntos, salíamos, nos íbamos fuera del local, nos poníamos a jugar ahí, era una esquina, me acuerdo. Estábamos ahí corriendo, saltando, divirtiéndonos, cuando de repente aparecía él, ese mismo anciano de siempre, el gran aguafiestas nocturno que con toda la paciencia e insistencia que una persona puede tener a su edad, nos apoyaba la mano suavemente en el hombro mientras nos animaba a entrar en el local y sentarnos en el banco a escuchar la predicación. Nunca sin estar acompañado de su célebre frase: en la obediencia está la bendición. No lo decía una sola vez, sino que lo repetía tantas veces como podría ser posible. Niños, adentro, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Yo lo odiaba. No. Mi desprecio hacia ese hombre era muy grande. Y él solo servía al Señor. Podría habernos llevado adentro sin decirnos nada o simplemente diciéndonos: chicos, adentro, adentro. Pero no, él tenía que dar su pequeño sermón y eso era lo que más me molestaba. Eso era lo que más me molestaba de él. Creo que si esa frase que él decía no la hubiese dicho, yo no me acordaría siquiera de esos momentos ni de él. Pero la repitió tanto que me quedó como atornillada en la cabeza. 28 años después todavía lo recuerdo. Niños adentro, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Y ojalá pueda ver a ese hombre algún día allá en la gloria, poder encontrarme con él, y yo no le diría cuánto me molestó en aquel entonces, sino cuánto me bendijo. A veces los creyentes nos vemos como ese niño malcriado que odia las leyes, las órdenes, los mandatos.
Nos perturba la mente y la conciencia el hecho de que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer y nos enojamos. No nos enojamos porque lo que nos estén mandando sea algo malo o perjudicial necesariamente, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a la obediencia. No nos gusta, pero en Cristo nuestra vida ha cambiado. Ya no somos renuentes a obedecer lo que Dios nos manda en la Biblia, o por lo menos no deberíamos serlo. Ahora en nuestra vida como creyentes ya no somos esclavos del pecado para obedecerle, sino siervos de la justicia. Tenemos una nueva autoridad sobre nosotros, que es Dios. Y Él nos habla por medio de las Escrituras, por medio de esta Biblia que tenemos en la mano. El teólogo Wayne Grudem afirma esta verdad de la siguiente manera: todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Otra cosa es estar convencido de que esas afirmaciones son ciertas. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante las palabras de la Biblia a nuestros corazones y nos da una seguridad interna de que esas son palabras de nuestro Creador hablándonos. Comenta más adelante este teólogo, según lo que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Él dice, sin la obra del Espíritu de Dios, una persona no recibirá verdades espirituales y en particular no recibirá ni aceptará la verdad de que las palabras de las Escrituras son en realidad palabras de Dios. Pero en las personas en quienes el Espíritu de Dios está obrando, hay un reconocimiento de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Por lo tanto, tienen autoridad sobre nosotros los creyentes, y es nuestro deber obedecerlas. En este pasaje que vamos a ver, Santiago nos va a mostrar que para que los creyentes seamos realmente beneficiados del poder de la palabra, la acción de recibirla no debe concluir en oírla y tener un conocimiento acerca de lo que ella dice, sino en obedecerla de manera fiel y constante. Solo así vamos a poder experimentar el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Por eso el tema de esta sección, yo digo que es que los creyentes deben ser hacedores de la palabra para beneficiarse realmente de ella. ¿Cómo es que lo hacen? Y el pasaje nos presenta dos maneras. En el versículo 22 al 24, primeramente, evitando el engaño de oír la palabra superficialmente. Y el versículo 25 nos dice que es mirándola atentamente y perseverando en ella. Vamos a revisar entonces esta primera manera. Comienza el versículo 22 con un pero que nos conecta a lo que dijo anteriormente Santiago en el sermón que vimos ya hace unos meses. Estuvimos viendo cómo es que los creyentes son exhortados a recibir apropiadamente la palabra de Dios. Esto es con una disposición correcta, sin albergar ira en el corazón en contra de lo que Dios dice, sino desechando la malicia y con un espíritu humilde, dispuesto a someterse a la palabra. Puesto que Dios usó en un principio su palabra como medio para traer al nuevo nacimiento a los creyentes, que es lo que vimos en el versículo 18, Dios continúa usando su palabra como medio para santificar a los creyentes. Eso lo vemos en el versículo 21. De acuerdo a esas verdades que presentó anteriormente, lo que va a continuar diciéndoles es que no concluye ahí el accionar que se espera del que recibe la palabra de Dios. Todo eso es muy importante, es necesario,
y debe estar presente en la vida del creyente para ser receptor de la bendición de Dios. Pero eso no es todo lo que debe hacer. Santiago usa pero, es una conjunción, para ampliar la idea de lo que significa recibir la palabra. Recibirla apropiadamente, ¿no? Y a continuación entonces les da el imperativo: sed hacedores de la palabra. Este imperativo, este mandato, sed, está en tiempo presente, lo cual indica una acción que tiene que ser continua. La palabra hacedores se usa para caracterizar la personalidad total de alguien. Esto es lo que quiere decir poiete, que es la palabra griega. Es todo su ser interior, su mente, alma, espíritu y emociones. En definitiva, esto es lo que define la verdadera identidad de una persona. Lo que hace de manera continuada, lo que hace siempre. En este caso, los creyentes son definidos por ser hacedores de la palabra. Este testimonio acerca de la vida de los creyentes es lo que hemos reflejado en las Escrituras. En Juan 14, 23, dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. En 1 Juan 2, 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El pastor MacArthur comenta al respecto: una cosa es tener que batallar durante algunos días o semanas en un conflicto armado, y otra diferente es ser un soldado profesional, cuya vida está dedicada por completo a los asuntos de guerra. Una cosa es hacer reparaciones ocasionales en la casa y otra muy diferente es ser un constructor profesional. Una cosa es enseñar ocasionalmente una clase de la escuela dominical y otra muy diferente es tener un llamado divino y un don divino como maestro de la palabra. Aquí Santiago se refiere al cristiano como hacedor de la palabra, subrayando lo que es y no lo que hace. Lo que distingue entonces a un creyente verdadero de uno falso es que hace lo que la palabra le manda. No se conforma con oír de manera superficial, sino que va más allá y la pone por obra. Los cristianos deberían entonces dedicar sus vidas no solo a aprender más la palabra de Dios, sino a obedecerla, como dijimos, de una manera continuada y fiel. El fin último no es el de escuchar más, el de leer mucho la palabra, sino el fin último es obedecerla. El oír con atención y recibirla sin reproche, que es lo que dijo anteriormente Santiago, son un medio para lograr tal fin. Un medio sumamente importante e indispensable, como nos marca Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero el ser hacedores de la palabra de Dios debe ser la marca identificatoria de los creyentes, de cada uno de nosotros. Esto es lo que le da el broche de oro a la acción de recibir la palabra. Ahí es donde culmina. Dice el comentarista Peter David: cualquiera que estime que es menos que eso se engaña a sí mismo si piensa que ha recibido la palabra. Es un engaño. Santiago entonces complementa su idea con una advertencia, mostrando la alarmante consecuencia negativa de no proceder obedeciendo la palabra, al decirles que no sean tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En las universidades, ustedes saben, uno tiene la posibilidad de ser un alumno o presentarse como un oyente de las clases. El alumno tiene que ir de manera regular, tomar notas, estudiar, entregar tareas, rendir exámenes, mientras que el oyente simplemente va y está ahí presente, sin prácticamente ninguna responsabilidad más que asistir. Bueno, lo que los diferencia es precisamente la calidad del compromiso que asumen cada uno. Mientras que los alumnos son plenamente responsables de tomar con seriedad las clases,
A los oyentes ni siquiera se les hace responsables por lo que escuchan. Este es el tipo de oyente al que se está refiriendo Santiago. Un simple oidor es alguien que se engaña a sí mismo creyendo que el conocimiento intelectual de la palabra de Dios es el fin último. Si los creyentes no son más que meros oidores de la palabra, estudiosos de la palabra, lectores de la palabra, sin actuar en obediencia a lo que ella manda, se engañan a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. Estas dos acciones de las que nos habla Santiago son autoexcluyentes. O alguien se caracteriza por ser una persona que se dedica a obedecer la palabra, o es un mero oidor que se engaña a sí mismo. Cuando deja de verse como un hacedor de la palabra, hasta pareciera que no es creyente. Su identidad se pierde de vista. ¿Cómo se da cuenta el mundo? ¿Cómo hace? Si no ve nuestras obras. Si solo recibe la palabra como algo que contiene datos interesantes y se queda solamente con eso, sin obedecerla, cae en el autoengaño. El rey Herodes, usted sabe, él disfrutaba mucho de escuchar la predicación de Juan el Bautista. Pero su vida, ¿cómo era? Era inmoral. A tal punto que terminó matando a su predicador favorito. Los fariseos vivían leyendo y estudiando la ley, la palabra de Dios. Se la conocían de tapa a tapa, todos los rollos. Pero ellos fueron los que terminaron dando muerte a Jesús. A lo largo de las cartas del Nuevo Testamento se nos advierte repetidas veces, una tras otra, acerca del cuidado que tenemos que tener del autoengaño y del engaño también exterior. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 de Juan 1:7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero este engaño del que habla Santiago es mucho más peligroso y sutil, porque no proviene de algo exterior, de un agente externo, sino de uno mismo. Los términos que usa aquí el autor para engañándoos a vosotros mismos tiene que ver con alguien que cuenta mal, alguien que ha hecho mal las cuentas. Supongamos como ejemplo que alguien cobra el sueldo, cobra 100.000 pesos. Entonces después llega a su casa, se sienta con un cuaderno para hacer sus finanzas y dice, bueno, perfecto, son 250.000 que tengo para usar para todas estas cosas, todas mis deudas, las cosas que tengo que comprar. Y bueno, lo que me sobra me lo voy a gastar en una fiesta con mis amigos. Esta persona no hizo bien las cuentas. Cobró 100 y ya tiene pensado gastar 250 y lo que le resta. No, va a tener consecuencias terribles en su economía, seguro. Y se está autoengañando. Está haciendo mal las cuentas. Esta persona a la que se refiere Santiago, que solamente oye la palabra y piensa que ya está, a fin de cuentas le da lo mismo. Porque no tiene un interés real que produzca cambios reales en su vida. En realidad puede llegar a escuchar o no, que no se va a notar ninguna diferencia. No habrá un impacto en su vida a partir de lo que ha oído. Lo peor de esto son las consecuencias que acarrea. Este autoengaño es sumamente peligroso porque es la mente de uno que está ahí trabajando desde el interior para forjar una realidad que no existe, una mentira, un engaño. Los creyentes a los que se está dirigiendo Santiago estaban viviendo de esta manera, luchaban con este aspecto. Esta iglesia bien podría tratarse de una iglesia mixta, como lo son todas, en las que hay creyentes verdaderos, creyentes falsos.
Por eso el llamado central de la carta es el de accionar la fe, hacer patente la fe que profesaban tener en Cristo mediante frutos de obediencia a la palabra de Dios. Por esto mismo, más adelante, él se centra en hablarles de la importancia de las obras para mostrar la fe. Santiago 2:17, usted puede verlo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lamentablemente ellos creían que la fe se trataba de algo que solo era de la boca para afuera, de tener un gran conocimiento doctrinal, y en todo caso ponerla en práctica era quizás algo optativo. Pero Santiago los amonesta fuertemente al decirles que todo ese conocimiento que ellos mostraban tener era hasta diabólico, les dice, por estar carente de obras. Tanto conocimiento superficial que no conllevaba a una aplicación práctica en sus vidas, solo los estaba autoengañando a creer que eran grandes sabios. Muchos querían ser maestros en la congregación. Pero no es así como funciona la sabiduría de Dios. No se trata de conocimiento, intelectualismo. La sabiduría bíblica se trata de vivir una vida recta, como delante de Dios, teniendo conciencia de Él y por lo tanto obedeciéndole. Eso es lo que la Biblia llama una persona sabia. Proverbios, el libro de sabiduría de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 7 ya nos dice, el principio de la sabiduría es tener mucho conocimiento. No. Ser muy intelectual, saber mucha teología, no. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Conocer claramente la doctrina no es muestra de una fe genuina. Por eso les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendo. Hasta los demonios pueden tener gran conocimiento doctrinal. Santiago llama a su audiencia a demostrar por las obras buenas su fe. Los demonios no pueden hacer buenas obras. Nosotros sí, y debemos hacerlas. Él los llama a accionar su fe y no autoengañarse. El capítulo 3, versículo 13, él les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago va a presentar una analogía a continuación para ilustrar lo que viene diciendo. Esta analogía es sencilla, no es algo muy complicado de entender, pero necesitamos conocer el contexto histórico de lo que el autor nos habla desde dónde el autor nos habla para entender cuál es el punto que él quiere remarcar. Note versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En aquel entonces los espejos no eran como son hoy. No tenemos que pensar en un espejo como lo es hoy. Distaban mucho de ser lo que son hoy. Hoy los espejos nos muestran una imagen perfecta. Estaban hechos de metal, de distintos metales, dependiendo de la persona, la plata que tuviera, el espejo que se iba a poder comprar. Podían estar hechos de latón, de bronce, de plata, hasta de oro. Y tenían que pulirlos bien para que dé una imagen medianamente nítida, más o menos. Y uno tenía que incluso mover el espejo, ponerse debajo de una luz adecuada, buscar bien el ángulo, para poderse ver reflejado en ellos. No era una tarea fácil mirarse al espejo en aquel entonces. Y esto es necesario saberlo, entenderlo, porque Santiago quiere transmitir, cuando nos habla de estas tres acciones de lo que hace, ¿qué es lo que hace específicamente la persona que se ha mirado frente al espejo? Primero, dice que él considera su rostro natural. El considera acá es katanoeo, ese verbo
griego. Esta palabra hace referencia a alguien que con cuidado y paciencia logra finalmente observar algo. No fue una mirada rápida así nomás, sino que se miró con atención en el espejo, tuvo que moverlo, buscar la luz, y la imagen que le devolvió el espejo le mostraba lo que tenía que corregir. En segundo lugar, lo que hace es que se va. Terminada la observación, la persona se alejó de ahí, en su mente estaba lo que debía arreglar, no le cabía duda que debía actuar para corregir los defectos que el espejo le mostró, pero sorprende mucho lo que hace a continuación. Esta tercera acción, olvida cómo era. Se olvidó y no actuó para reparar lo que estaba fuera de orden. Para la primera acción dedicó tiempo. La segunda fue ya un poco más rápida, pero la tercera fue inmediata. Santiago compara al que solamente oye la palabra, pero no la aplica en su vida como una persona de estas características, que hace ciertos esfuerzos por entender, por escuchar, por leer, pero que finalmente no obedece la palabra. Olvida. Se queda sin llegar al final de la tarea y no le sirve de nada. No le sirve. No termina trayendo ningún beneficio a su vida. Dice al respecto un comentarista, esto ocurre con el simple oidor de la palabra. Ante ella se aprecia la mancha del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra revela al lector sus propias imperfecciones. No está revelando las imperfecciones de otros, sino las suyas propias. La Escritura, como espejo espiritual, descubre lo que debe corregir el lector o el oidor en su vida, pero éste no obedece, por lo que no se producirá cambio alguno. Esta palabra rechazada en cuanto a sus demandas de rectificación de algún aspecto de la vida, serán testigos de cargo contra el que ha sido solo un oidor de ellas. De repente, alguno desde anoche fue tomando decisiones, pasos prácticos. Se acostó temprano para estar bien descansado hoy, para no estar durmiéndose ahora. Comió liviano también. Estuvo orando en casa, meditando en el pasaje que hoy compartimos tempranito, que iba a ser este de Santiago. Salió, tomó el colectivo a tiempo, llegó temprano, viene, escucha el sermón, toma nota, marca ahí, subraya con colores las cosas importantes, pero después ¿qué? No hace nada. No corrige el pecado en su vida, no obedece a lo que puso tanto empeño por aprender, y al tiempo lo que va a terminar sucediendo es que la palabra no va a tener ningún efecto en su vida. Todo su esfuerzo termina siendo infructuoso. Es una imagen muy lamentable, pero cierta. Y este autoengaño de oír superficialmente la palabra de Dios es lo que debemos evitar. Si no somos hacedores de la palabra, no debemos esperar ser verdaderamente beneficiados de ella. Y puede llegar a surgir una pregunta en nosotros. ¿Un creyente puede verse realmente así? Santiago vimos que le escribe a creyentes, ya estuvimos viendo en sermones anteriores desde el principio de la carta. Él les llama hermanos. Por lo tanto, la respuesta debería ser que sí, puede. Puede suceder que un creyente esté pasando por un tiempo en su vida en el que lucha con el pecado de no obedecer la palabra de Dios. Pero esa es justamente la señal que demuestra que es un creyente verdadero. La señal que demuestra que su fe es genuina. Que realmente está luchando. Que ese creyente está luchando. Que no está de brazos cruzados frente a su pecado. Que
Su vida refleja actitudes que batallan contra la incredulidad de obedecer o no a lo que Dios dice. Dar lugar a sus propios deseos egoístas o dar lugar a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que se ve una vida que está batallando contra el pecado? Se ve en la actitud que toma cada vez que tropieza con el pecado. Este creyente no se queda entonces tirado en la lona. Tropezó, cayó, pero no se queda ahí. Se levanta y vuelve a hacer uso de los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que pueda obedecer. Y así entonces poder santificarse y vivir la voluntad de Dios. Vuelve a orar y a pedir a otros que oren por él. Habla de su lucha con otros para que le aconsejen. Sigue los consejos y las cosas que le remarcan hermanos maduros que tiene que cambiar. Corta en su vida lo que haya que cortar para no volver a caer en la tentación. Aún desconfiando de sí mismo, sabe que en un futuro pudiera volver a caer, pero está confiando en su Salvador. Demuestra esa confianza con los pasos prácticos que sigue. Sabe que su Salvador es poderoso, no solo para proveer perdón cuando él vaya a pecar, cuando caiga, sino para darle las fuerzas con las que él seguirá poniendo la mira en el objetivo, la meta final, que es o someter su vida en obediencia a aquel que lo compró con su sangre y ahora es dueño de su vida, Jesucristo, su Salvador, a quien ahora ama y desea obedecer. Al advertirles del autoengaño, Santiago los está llamando a que analicen cuál es el patrón que ven reflejado en sus vidas. ¿Cuál es la manera de actuar cada vez que se ven en el espejo de la palabra? Si no hay un patrón de obediencia o de batalla contra el pecado, deberían dudar de su profesión de fe y correr al Salvador. Podría suceder que una persona esté siendo expuesta a la palabra durante años, sin presentar siquiera el más mínimo signo de batalla contra su falta de obediencia. Esa actitud es perversa. El recibimiento de la palabra de esa persona es algo meramente superficial. Es el oidor olvidadizo el que habla acá Santiago. Si es así, esa persona vive autoengañada y hace bien en dudar que su fe sea genuina. Si ves esta actitud en tu vida, urgentemente necesitas un Salvador. Si ves que nunca ha habido cambios, que estás renuente en la obediencia, necesitas un Salvador. En Jeremías 35 podemos ver un ejemplo de Dios mismo lo está poniendo para su pueblo, para mostrarles con qué compromiso una familia entera es capaz de obedecer a su padre a rajatabla lo que les mandó. Si conocen el relato, Dios manda al profeta que le dé a beber vino a los recabitas. Pero estos habían recibido de su padre el mandato de no beber vino jamás, ni ellos ni sus hijos, para ser bendecidos en la tierra donde habitaban, les dijo su padre. Vea, Jeremías 35:6. Mas ellos dijeron, le contestan los recabitas a Jeremías, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Y nosotros hemos obedecido, versículo 8, a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Súper comprometidos con lo que le mandó su padre. Ellos tomaron las palabras de su padre con tal compromiso y seriedad que decidieron no quebrantar de ninguna manera aquel mandato. Y el profeta los había llevado al templo, estaban ahí en un aposento del templo. Y aún así ellos decidieron no obedecerle lo que el profeta de Dios les mandó. Dios lo estaba usando como ejemplo a ellos para mostrarle a su pueblo cómo ellos obedecían a rajatabla a su padre y su pueblo no. Dios entonces le habla al pueblo y le dice, ¿no aprenderéis
a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Todo ejemplo de obediencia que nosotros vemos en este mundo, incluso de parte de gente que no conoce a Dios, nos va a hacer por testigo a nosotros de nuestra falta de obediencia a la palabra de nuestro Dios. Podemos ver cómo la gente se compromete con obedecer a sus padres, amigos, entrenadores, y logran así quizás bajar de peso, salir de algún vicio, mejorar por ahí su calidad de vida, y no dan el brazo a torcer en ninguna de las disciplinas que quieren seguir, de ninguna manera. Algunos toman los compromisos incluso por generaciones. Dicen: yo soy de River porque mi papá y mi abuelo me hicieron de River, y mi hijo y mi nieto van a ser de River. Algunos dicen: sí. ¿Y nosotros? ¿Nosotros los creyentes? ¿Cómo es en nuestra vida? Los creyentes debemos estar comprometidos con ser hacedores de la palabra como prueba de nuestro amor a Dios, nuestro Padre. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice 1 Juan 5:3. Así es como nos podremos beneficiar realmente de la palabra. ¿Cómo lo hacemos entonces? Como vimos, de acuerdo a esta primera sección, evitando el autoengaño de oírla superficialmente. No caigas en ese autoengaño. Veamos entonces la segunda manera en que los creyentes deben ser hacedores de la palabra para beneficiarse verdaderamente de ella. Y es, versículo 25, mirándola atentamente y perseverando en ella. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice Santiago. Él va a dirigirse ahora a la parte positiva de lo que debemos observar para ser hacedores de la palabra y beneficiarnos verdaderamente de ella. Le dice: el que mira atentamente. Y este mirar es una acción mucho más intensiva que el considerar del verso 23. Y está conectada con la acción de perseverar que menciona después. Esta es una persona que se inclina a mirar. Es el verbo que se usa en los evangelios cuando dicen que Pedro se inclinó a la tumba para ver si estaba el Señor. Esta es una persona que se inclina entonces a mirar. No se diferencia tanto de la persona anterior en los pasos que lleva a cabo al mirarse, sino en la actitud con la que se acerca al espejo. La persona que vimos anteriormente iba al espejo para ver si había algo que corregir, aunque después se olvidaba. En cambio, este es alguien que se acerca al espejo sabiendo que seguro hay algo para corregir y observa el reflejo que el espejo le devuelve, convencido de que lo que tenga que cambiar lo va a cambiar. Aquí la acción de considerar el espejo mencionada anteriormente es contrastada con el que mira la perfecta ley. Como dijimos, esta acción conllevaba cierta paciencia y esfuerzo para lograr observar algo. Pero la persona solo se quedaba con el hecho de ser un oidor, carente de acción. Solo había un interés en recibir datos, información,
pero no de transformarla luego en ejecución. Note cómo Santiago cambia de venir hablando de la palabra, los versículos 18, 22, 23, y ahora cómo la llama: la perfecta ley, la de la libertad, o como dice la NBI, la que da libertad. Un maravilloso calificativo para la palabra de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, David calificó así la ley de Dios revelada hasta ese momento. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero aquí Santiago se refiere de manera más amplia a toda la Escritura, no solo a la Torá. La llama perfecta porque proviene de Dios, quien es perfecto. Es perfecta porque no puede ser mejorada ni cambiada. Usted sabe, Apocalipsis 22, al final de la Biblia, dice que si alguno añadiere a estas cosas, Dios promete castigarle. Y si alguno quitare de las palabras, también Dios va a quitar de su parte del libro de la vida, dice. Entonces no se le puede añadir ni quitar a la Biblia. Incluso Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y es llamada así también porque por ella tenemos libertad nosotros los creyentes. Ya vimos en el verso 18 que Santiago la llama la palabra de verdad, para hacer referencia al conocimiento de la verdad que tuvimos a través de ella, y así nacimos de nuevo. Luego nos dijo que debemos recibirla por cuanto esta palabra ha sido implantada como una semilla que debe germinar en nosotros. Versículo 21. Pero aquí Santiago la llama ley, dando énfasis al carácter autoritativo que tiene la palabra sobre la vida del creyente. Y al referirse a ella como la de la libertad, nos habla del poder redentor para librar a los creyentes del pecado y hacernos libres entonces para una correcta obediencia. Juan 8:34, hoy lo veíamos. Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto de llamar la ley, ley de la libertad, podría parecernos contradictorio, porque según entendemos las leyes, lo que hacen es restringir la libertad de hacer lo que uno quiere, ¿no? Pero la ley de Dios es la que nos da resguardo para no hacer lo que queremos según nuestra carne y poder hacer entonces la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la ley de Dios. El creyente sin ley vivirá inseguro, sin saber qué debe o no hacer en su vida en Cristo. Se ha hecho un experimento en el que sacan a los chicos al recreo y no hay muros. ¿Y qué hacen los niños? Se quedan todos juntitos cerca del edificio. Pero después los sacan a un lugar donde tiene muros. ¿Y qué hacen los niños? Salen a correr por todo el patio. Libres. Entre los muros, pero libres. Seguros. Eso es lo que hace que estén seguros, que se sientan seguros. El creyente también puede andar seguro, moviéndose dentro de todo el espectro de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Cuanto más conoce la palabra y la obedece, más libre se sentirá y más libre caminará. Así es la palabra de Dios. La ley de la libertad nos permite servir a Dios, no por temor o un simple sentido del deber, sino por gratitud y amor. Dice el pastor MacArthur: un día también nos librará de este mundo
y su corrupción, de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne, de nuestras tentaciones y de las maldiciones del pecado, de la muerte y del infierno. El apóstol Pablo expresa que lejos de esclavizar, la ley de Dios nos da gran libertad. Antes éramos esclavos del pecado porque le obedecíamos al pecado. Estábamos esclavizados para muerte. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Romanos 6, 16, 18. Cabe aclarar, hermanos, que el haber sido salvos solo por la gracia de Dios, sin tener que obedecer la ley para recibir esa salvación, no anula ni disminuye los requisitos de la ley. El haber sido perdonados por quebrantar la ley en el pasado no nos libra de la obligación de obedecerla en el presente. Antes podríamos haber visto a la ley de Dios como una carga pesada y difícil de soportar. Pero ahora, a través de los lentes de la cruz, viendo la obra de Cristo completa y que se nos adjudicó a nosotros, que Él ya hizo lo que nosotros no podríamos haber hecho nunca, podemos verla como una carga ligera, dulce, agradable de llevar. Así es la ley de Dios para nosotros. Así debe ser la ley de Dios para nosotros. Pero notemos que Santiago luego además dice que persevera en ella. No solo mira atentamente, sino que persevera en ella. Y este verbo procede de una palabra compuesta que significa permanecer al lado de o junto a. Por esto podemos decir que esta persona es alguien que se inclina al espejo de la palabra de Dios y se queda a su lado para hacer lo que ella dice, para corregir lo que ella le muestra, y va limpiando su vida más y más de las impurezas que la palabra le enseña para reemplazar esas malas obras con un andar en la justicia de Dios. Hace uso de la palabra para su bendición, porque sabe que la palabra tiene poder para afirmar su vida y hacer de él un instrumento útil en las manos de Dios. Como nos dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este creyente no actúa como un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Noten que no contrasta a ese oidor olvidadizo con un oidor memorioso, que es lo que podríamos llegar a esperar por ahí, sino con un hacedor, mostrando así que no se trata de recordar mucho, de tener buena memoria o un mayor entendimiento de la palabra, sino que se trata de, como ya dijimos, hacer, obedecer. Y el que mira atentamente y persevera en ella, el que es un verdadero hacedor de la palabra, es el que va a ser bienaventurado en lo que hace. Concluye Santiago, es el creyente que verdaderamente se beneficiará de la palabra de Dios. ¿Cómo? Haciéndola, obedeciéndola. Será bienaventurado. ¿Esto qué es? Feliz. Esta persona va a ser feliz al obedecer la palabra de Dios. El Salmo 1 nos dice en los primeros versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nos dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Santiago se ha hecho también eco de las palabras de Jesús en Lucas 11:28,
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo Jesús. Este creyente es el que encuentra verdadero deleite en la palabra de Dios. El creyente que la recibe con compromiso y la pone por obra. Ya no es como antes su vida, sin Dios y sin ley, sino que habiendo sido cambiado por Dios, ahora Él colabora en ese cambio de sus deseos para hacerlos más conforme a la voluntad de su Padre. ¿Cómo? Obedeciendo. No busca otra forma, no busca otra estrategia, simplemente obedece lo que Dios le dice. Con el Espíritu Santo haciendo morada en el creyente, ahora ama obedecer a su Padre Celestial y disfruta la felicidad que haya al seguir los caminos de Dios. Este creyente es un hacedor de la palabra que verdaderamente se beneficia en ella al mirarla atentamente y perseverar en ella. ¿Y acaso no hemos disfrutado de esas bendiciones, de esa felicidad, de ese gozo al obedecer la palabra? Sí, ¿no? Cada vez que estamos bien con Dios, en el sentido no de la obra que ya hizo Cristo en nosotros, que ya nos justificó para siempre delante de Dios, sino en el sentido de estar en comunión con Él cercana, como nos decía el pastor Isaías en los sermones. Cuando obedecemos a Dios, es agradable, nos hace realmente felices. Entonces no despreciemos eso, no despreciemos esa bendición, no debemos tampoco. Y este es el creyente que todos estamos llamados a hacer. El mandamiento de ser hacedores de la palabra no está dirigido solo a algunos con capacidades destacadas. No es para el pastor o para el diácono. Bueno, ellos sí pueden porque ellos son súper espirituales. No. Es para todos los creyentes. Para todos y cada uno de nosotros. Y como ya dijimos, la preocupación no debe ser tanto por aquellas cosas que no entendemos o por lo que nos falta todavía saber, sino por lo que ya sabemos. Aquellas cosas que sí entendemos y no las estamos aplicando en nuestra vida. Todos en menor o mayor medida vamos comprendiendo de a poco más acerca de la palabra de Dios, día a día, en nuestro tiempo de lectura, nuestros devocionales, domingo tras domingo, en las enseñanzas, en los sermones. Es bueno considerar las preguntas que el pastor MacArthur propone en relación a cómo aplicar lo aprendido en un sermón. Si quiere, márquelas ahí y luego esté en la semana, cuando se va de acá, meditando en estas preguntas, meditando en el sermón para aplicarlo. ¿Existe algún ejemplo que deba seguir? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Debo evitar cometer algún error? Todo esto extraído de los sermones que vamos escuchando, de la palabra que vamos leyendo. ¿Tengo algún pecado que debo abandonar? ¿Existe alguna promesa en la cual tengo que confiar? ¿Hay nuevos pensamientos acerca de Dios en los cuales meditar? ¿Tengo nuevos principios bajo los cuales debo vivir? En estas cosas está bueno que busquemos aplicar entonces la palabra. Tomemos con seriedad este compromiso de venir a recibir verdaderamente la palabra de Dios, como un niño que tiembla delante de ella. Que podamos decir junto con el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué precioso. A veces, hermanos, nos enfrentamos con la duda de obedecer o no a lo que Dios dice. Y queremos autoengañarnos como susurrándonos, ¿no?, al oído de nuestra mente que la superficialidad es agradable, que es un lugar de confort para nosotros, que con aparentar ya basta. Pienso que en esas circunstancias no debemos ver la desobediencia como una opción. No. Si hemos obedecido en nuestra conversión
al arrepentirnos y creer en el Evangelio, y por medio de la palabra es que ahora tenemos vida, entonces no tenemos excusa, hermanos. Y no deberíamos hacer concesiones. No se trata de poner mayor fuerza de voluntad pensando que es una batalla que la peleamos solos, sino de motivarnos por medio de la palabra misma, la cual el Espíritu Santo usa para obrar en nuestro interior. Dios es nuestro Señor y aunque tiene autoridad para mandarnos a obedecerla y ya, aún así nos da promesas de bendición y felicidad para alentarnos a la obediencia. ¿Cuántas recompensas también Él nos ofrece por obedecer su palabra, por seguir su voluntad? Dios es nuestro Señor. Por eso, hermanos, recordemos que el devocional, estudiar la palabra, escuchar sermones, son solo un medio para llegar a la meta de ser hacedores de la palabra. No te conformes con leer mucho, con estudiar mucho, escuchar mucho. Ayer me escuché 5 sermones de MacArthur, otro de Washer, otro de Pelufo. No sabés. ¿Y cuánto obedeciste de eso? ¿Para qué escuchás tanto? Incluso es condenatorio si escuchamos mucho y después no lo aplicamos. Porque Dios nos va a traer todas esas palabras a nosotros el día del juicio. ¿Cuánto de esto hiciste? No te engañes. Ese es el punto, no te engañes. Eso es un medio y está bien que lo hagas. Pero Dios quiere que finalmente obedezcas su palabra. Si ves que tu vida ha sido un engaño constante hasta el día de hoy y nunca te sometiste de manera comprometida a obedecer el Evangelio de Jesucristo, hay por un lado una advertencia para vos. Dijo Jesús en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuanto más te expongas al Evangelio domingo tras domingo, haciendo caso omiso a sus demandas, será peor que para aquel que nunca escuchó. No vas a poder escapar al escrutinio divino en aquel día y serás hallado falto ante la justicia de Dios. Por lo tanto, recibirás el castigo eterno que corresponde a tus pecados. Y esto no lo digo para desalentarlos y decirles, bueno, entonces mejor andate a tu casa y ya no escuches más. No, al contrario, obedece la palabra. Por otro lado, también hay una invitación, que quién sabe si será la última. Ninguno de nosotros sabemos si hoy será nuestro último día. Que si venís a Jesucristo, Él no te va a rechazar. El que a mí viene no le echo fuera, dice Él. Él va a recibirte gozoso para quitar el yugo de opresión del pecado de tu cuello y ponerte su yugo de obediencia alegre a su perfecta ley. La ley que da libertad, la cual es fácil de llevar, es dulce de sobrellevar. Por eso es que te animo a que vengas a Cristo hoy y no deseches esta palabra. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, por quien tenemos libertad de nuestro pecado, por quien tenemos justificación, Señor, por su obra, por su vida, muerte y resurrección. Gracias, Señor, porque tu palabra nos manda a obedecerte y esa obediencia sabemos que es dulce. Y dar coces contra ese aguijón es algo doloroso contra nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que sigas obrando por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra en nuestras vidas, para que te obedezcamos, Señor. Te lo pedimos también con la disposición, Señor, de ser humillados delante de tu palabra, con toda la intención, Padre, en nuestros corazones de realmente obedecerla.
Te rogamos, Señor, esto para mí, te lo ruego para cada uno de mis hermanos que ha escuchado, para aquellos que no pudieron venir el día de hoy. Vos sobres, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.